dicen que son ustedes nuestros predilectos, los de Basta. Y no, y es muy buen periódico, Basta. Se lee mucho en la Ciudad de México y como se lee el Tabasco hoy, en Tabasco, y otros periódicos del mismo grupo que merecen nuestro respeto. La prensa regional, los medios regionales tienen otra lógica, precisamente por lo que hablábamos, porque coincide de que los medios más influyentes a nivel nacional, que no lo son tampoco, no todos, pero los que están aquí en la capital, que se hacen llamar diarios nacionales o medios nacionales, ¿no?, pues son los que pertenecen a las empresas más importantes en lo económico. No sucede esto en los estados, donde si son empresas periodísticas, pues son medianas, pero hay medios nacionales, de estos de los que hablábamos, en donde los dueños aparecen con riquezas de más de $1,000 millones en la revista Forbes. Por eso también en los medios regionales, periódicos, programas de radio, hay más libertad, hay más pluralidad, hay más cercanía a la gente, son más distantes, ¿no?, al poder económico y al poder político, más independientes. Eso pasa también, ¿sí?, tomarlo en cuenta. Por eso hay muchísimos periódicos y programas de radio. Nosotros, cuando estábamos en la oposición y nos cerraban desde luego los medios más influyentes, íbamos a los estados y en algunos estados nos abrían espacios, nos daban tiempos en radio, no en todos lados. Ahorita está viendo, por ejemplo, AM de Guanajuato, es una copia del Reforma. Es prácticamente lo mismo. O el norte, en Monterrey. Yo creo que, aunque son los mismos dueños, en comparación con el Reforma, todavía son más retrógradas, más conservadores, aunque parezca increíble. Son los mismos dueños, pero allá son más reaccionarios los del norte que los del Reforma, que es decir bastante, porque no hay un periodista, un columnista en Reforma centrista, ni siquiera progre, buena onda, buena ondita. Ya ven cómo antes, ¿no?, engañaban que eran progres, buena ondita.
No, 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 allá no hay nada de eso. Pero bueno, es muy importante que existan periódicos como el Grupo Basta, el Por Esto, Yucatán, el Diario del Istmo, Noticias en Oaxaca, de los que me acuerdo, y en el norte también, Más Libertad, en periódicos, en estaciones de radio, Noreste, en Sinaloa, me acuerdo que siempre nos dieron espacios y hay que ser agradecidos, ¿no? No olvidarnos. Pues ahora ya es relativamente fácil, aún con el bloqueo, conseguir una entrevista, hasta puede uno decidir a quién sí, a quién no, pero antes no había nada, 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 estaba cerrado completamente. Ahora es distinto, pero vamos. Buenos días, señor presidente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy, igual vengo de la región del sureste y hemos seguido de cerca desde un inicio de su gobierno todos los programas de desarrollo del petróleo y hidrocarburos en la región. En este caso hemos seguido todo lo que se ha hecho en cuanto a exploración y producción. El campo Cuesqui se encuentra a punto de concluir su primera fase. Ya tiene 31 pozos explorados y desarrollados. Esto lo comentó el director de Pemex, el ingeniero Octavio Romero Oropeza. Este desarrollo está cumpliendo en tiempo y forma con lo planeado desde el principio, lo que contribuirá a tener suficiente crudo, cumpliendo su promesa de fortalecer la exploración y producción para echar a andar al parejo la refinación en Dos Bocas. Considera que este es un punto más a favor de la recuperación de Pemex durante su gobierno y de este desarrollo, que es uno de los más importantes en el sur. Se encuentra en Tabasco y que continuará con este ritmo de trabajo en exploración y producción en este sentido, señor presidente. Sí, vamos a continuar. Tenemos la ventaja y tuvimos la suerte de que se invirtió desde el principio en exploración, que no se hacía, y se logró descubrir nuevos yacimientos y también conocer más sobre ya campos existentes que tienen bastante capacidad productiva. Tomamos la decisión de invertir más en exploración y en producción en el sureste, en tierra y en aguas someras, porque es donde está el petróleo. Ya lo he dicho aquí, como a los tecnócratas corruptos no les importaba ni siquiera extraer el petróleo, sino lo que les importaba era robar, lo que les importaba eran los contratos jugosísimos, aunque no se extrajera petróleo, iban por los contratos. Lo puedo probar, como a empresas como Repsol le entregaron en la época de Calderón la cuenca de Burgos para extraer supuestamente más gas y cobraron por los contratos, pero muchísimo dinero, saquearon y al final no hubo más gas que el que ya se producía cuando Pemex
tenía a cargo la exploración y la producción de petróleo y de gas, pero se llevaron muchísimo dinero. Eran negocios muy jugosos para las empresas y muy malos para la nación. Entonces, por eso, imagínense, es de sentido común. Si el petróleo está en el sureste, si está en tierra, si está en aguas someras, ¿por qué vamos a invertir en el norte y en aguas profundas? ¿Qué lógica tiene? Pues solo la lógica de la corrupción. Aquí aplica que lo que no suena lógico suena metálico. Todo era el dinero. Entonces, cambiamos eso. La mitad de la inversión de Pemex en el periodo neoliberal se orientó al norte y a las aguas profundas. La mitad. Entonces, lo que se hizo fue cambiar esa política y destinar la inversión a donde está el petróleo. Entonces, exploramos y encontramos petróleo suficiente en estos campos de tierra y de aguas someras, al grado que hemos llegado a priorizar y ya, aunque cuesta menos extraer petróleo de aguas someras que de aguas profundas, desde luego, ya no queremos ni siquiera extraer petróleo de aguas someras, porque cuesta menos todavía extraer petróleo en tierra. Ya podemos extraer petróleo no a $20 por barril ni a 15, ya podemos extraer petróleo en tierra a $8 por barril y hasta menos. Entonces, si el barril de petróleo está en $70 y extraerlo nos cuesta 8, pues la utilidad, la ganancia para la nación es mayor. Esos campos a los que haces referencia, pues nos están ayudando, se están ya perforando pozos. Ahí tenemos como 50 pozos más para explotar y estamos pues definiendo cuánta inversión para esos nuevos pozos. A lo mejor no vamos nosotros a perforarlos todos, va a quedar reserva suficiente, más reserva que cuando llegamos, y ya campos descubiertos para seguir perforando. Entonces sí se ha avanzado mucho, se rescató a Pemex, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, su equipo, han hecho un buen trabajo en Pemex y vamos bien. De los 110 contratos que entregaron, porque eso no hay que olvidarlo, sobre todo para los jóvenes, de cómo engañaron, de que si se privatizaba el petróleo, si se entregaban bloques del territorio nacional en tierra o en agua, para que empresas petroleras extranjeras sacaran el petróleo y se firmaran contratos de utilidad compartida. Es decir,
se extrae el petróleo, se descuentan los costos de producción y la utilidad se comparte. Se queda la empresa con un porcentaje y a la nación le dan un porcentaje. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso. ¿Por qué vamos a compartir la utilidad, las ganancias que son de la nación, si nosotros podemos hacerlo? Siempre se han contratado equipos de perforación y Pemex administra, se le paga a la empresa que perfora y se vende el crudo y la utilidad es para Pemex, para la nación. Entonces empezaron con los tecnócratas con estos sistemas de contratos riesgos, contratos de utilidad compartida. Bueno, la reforma energética llevaba ese propósito y lograron entregar así como el 20% de todo el potencial petrolero. Entregaron 110 contratos a particulares, bloques, superficies para la explotación en tierra o en mar del petróleo. Y vendieron la idea, engañaron de que se iba a producir muchísimo, que iba a llegar inversión extranjera a raudales y que además iba a bajar el precio de las gasolinas, como lo hicieron con la industria eléctrica, que iba a bajar el precio de la luz. Y yo recuerdo que cuando intentaron de nuevo con esa reforma, que ya lo había hecho a Calderón y habíamos detenido, parado hasta cierto punto la reforma, y Peña vuelve otra vez y ya lo lograron porque engañaron a la gente, precisamente con los medios. Había publicidad en los medios, en la televisión, en la radio, hablando de que México tenía un tesoro en el fondo del mar, un enorme tesoro. Pero como no teníamos dinero ni teníamos tecnología, debíamos de permitir que llegara la inversión extranjera y que nos trajeran la tecnología para sacar el tesoro que teníamos en el fondo del mar. Con ese cuento, y además maiciando a diputados de los que ahora están en oposición, porque son bien corruptos. Por eso hay que verlos de lejos, no permitir que se acerquen mucho, porque corre uno riesgo de perder la cartera. Se aprobó la reforma energética y entregaron 110 contratos. Y pueden ustedes investigar, vayan a las hemerotecas y van a encontrar que decían que iba a llegar muchísima inversión, pero además íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios con esos contratos. ¿Saben cuántos barriles